Bienvenido a mis 116 metros cuadrados. La construí yo mismo y me costó 89.000 euros. Elegí hacer una casa contenedor porque era más sencillo hacerla en autoconstrucción y porque me costaba menos. Tras 2 años de esfuerzo, al fin vivo dentro y puedo afirmar que tomé la decisión acertada. Pero si elegí vivir en una casa contenedor, también es porque quería una casa ecológica. En este video compararemos la huella de carbono de mi casa contenedor con la de una casa de concreto y una de madera. Por lo tanto, veremos si las casas contenedor son realmente casas ecológicas. Comenzamos este video en el puerto de Lyon, donde compré los contenedores marítimos para mi casa, dando inicio a mi aventura. Después conoceremos a Guillaume, cofundador de Clorofluorocarbono, para hablar sobre el impacto ecológico de los contenedores y obtener información muy precisa sobre este tema. Escribí un libro sobre cómo construir una casa contenedor desde cero. Es una guía básica para ayudarte en tus proyectos. Este libro es gratuito, puedes descargarlo en la descripción del video. Aquí tienes, te lo regalo. Comparemos mis 116 metros cuadrados con una casa de concreto del mismo tamaño. Es el tipo de casa más común en nuestra zona. El concreto tiene 2 grandes problemas ecológicos. Primero, producir 1 metro cúbico de concreto emite 235 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Para hacer 1 metro cúbico de concreto se requieren 875 kilogramos de arena, pero no se puede usar cualquier arena. Por ejemplo, la arena del desierto es muy redonda y no permite hacer un buen cemento. Se estima que menos del 5% de la arena en la Tierra es apta para hacer concreto. Esa arena tendremos que buscarla en el fondo del océano, cerca de las playas que poco a poco desaparecerán. Recordemos que la arena, una barrera natural, evita que el agua de mar se infiltre en los acuíferos. En consecuencia, el agua potable se vuelve no potable y las tierras cultivables dejan de ser aptas para el cultivo. Aquí nos cuesta imaginar las magnitudes y entender realmente el impacto del concreto es muy vago. Les propongo comparar mi casa contenedor con una casa de concreto de un solo nivel tomando este ejemplo específico. Casas del mismo tamaño y tipo solo difieren en el material. Comencemos con los cimientos. Para una casa de concreto, consideremos una losa del tamaño de la vivienda. Para hacer esta losa, necesitaríamos 24 metros cúbicos de concreto, equivalente a 5.6 toneladas de dióxido de carbono. Una de las ventajas de la casa contenedor es que pesa mucho menos que la de concreto. Hablamos de alrededor de 3.6 toneladas por contenedor. Cortaremos las paredes entre cada uno de ellos para hacer nuestra casa, obteniendo una estructura global. Aproximadamente 11 toneladas contra más de 40 si hubiera utilizado bloques de hormigón y concreto. La segunda ventaja de tener una estructura de contenedor es que ya está completa, con techo, paredes y, especialmente, un piso. Eso significa que podemos hacer cimientos más pequeños, como pilotes de concreto que solo usarían 10 metros cúbicos de concreto. Eso equivale a 2,35 toneladas de CO2, lo cual es 2,4 veces menor que para una losa, una diferencia enorme. Pero encontré una solución aún mejor. Los tecnopilotes son pilotes de acero atornillados al suelo que se usan para colocar los contenedores. La fabricación y montaje de un tecnopilote genera aproximadamente 75 kilogramos de dióxido de carbono. Usé 20 pilotes, por lo que emití 1,4 toneladas de dióxido de carbono. Los pilotes pueden ser desenroscados del suelo después de un siglo y el acero se puede reciclar directamente o incluso reutilizar. Finalmente, otra ventaja es que la fabricación de los tecnopilotes no requiere la sobreexplotación de los recursos de arena del planeta. Siempre es bueno tomarlo. En resumen, tenemos 5.6 toneladas para la losa, 2.35 toneladas para los bloques y 1.4 toneladas para los tecnopilotes. Hablemos sobre el impacto de las paredes de mi casa, es decir, los contenedores. Yo, para mi casa, utilicé 4 contenedores de último viaje, es decir, de segunda mano. Son de segunda mano, pero siguen estructuralmente intactos y principalmente impermeables.
Por lo tanto, aún podrían viajar, pero las compañías navieras decidieron vendérmelos de todos modos. ¿Por qué? Hay que imaginar, los contenedores son como las cajas de cartón de los productos de consumo y efectivamente podrían seguir estando 2 años, 3 años utilizados en los mares. Sin embargo, el objetivo es reutilizarlos antes de que se conviertan en residuos, teniendo un enfoque más ecológico y acorde con los tiempos actuales. Imagina que tu casa durará mucho tiempo estructuralmente, mientras que en 2 años ellos podrían tener óxido y fatiga estructural, volviéndose inservibles. Por lo tanto, podemos considerar que los contenedores reutilizables de hoy en día tienen un impacto de carbono nulo. Podríamos decir, ya que ya han vivido su vida, eso es. De hecho, ya se han utilizado varias veces en viajes de ida y vuelta en barcos. Y por lo tanto han sido bien rentabilizados en términos de impacto de carbono y con su segunda vida maximizamos aún más. Después te dejo hacer los estudios cuantitativos. Y tras un siglo siguió aislado. En el caso de una casa, por ejemplo, siempre podremos reciclar el acero al final para aprovechar al máximo lo que hemos producido. Es acero Corten, es acero de calidad, la madera es madera marítima, ya que también es impermeable. Por lo tanto, siempre podemos reutilizar los materiales previamente utilizados. El único impacto de carbono sería el transporte del contenedor del puerto al lugar de uso. Sí, es seguro. Y es por eso que para nosotros, el objetivo es poder seleccionar el puerto más cercano al lugar de entrega a un máximo de 200 kilómetros. Además, es importante ser consciente del impacto ambiental de los camiones y buscar los combustibles más ecológicos disponibles. O soluciones adicionales que son la barcaza, el tren, que serán más ecológicos. ¿Y tú finalmente considerarías que una casa en contenedor marítimo es una casa ecológica? Sí, las casas contenedoras son una forma de vivienda ecológica ya que se basan en la reutilización de materiales. Muchos contenedores en los puertos, en lugar de convertirse en desechos, les damos una segunda vida. Cada vez más personas se interesan en construir casas con contenedores marítimos, entre otros temas. Y vemos a los actores inmobiliarios, los promotores, los arquitectos que cada vez se emplean más en ello. Y eso es lo que permite vislumbrar un futuro prometedor para las casas de contenedores. Por lo tanto, se involucra en esta dinámica de reutilización y eliminar los residuos, maximizar el uso de lo ya producido, aquello que ya ha amortizado su impacto de carbono. Según Guillaume, reutilizaremos estos contenedores antes de que se conviertan en residuos para construir nuestra casa. Por lo tanto, podemos considerar que su impacto de carbono es neutro porque ya vivieron su primera vida. Podríamos tener en cuenta el transporte desde el puerto hasta la casa. Pero en realidad eso representa muy pocas emisiones de dióxido de carbono en comparación con todo el resto de la obra. Por lo tanto, mantendremos nuestra observación inicial. El uso de contenedores tiene un impacto nulo. Comparemos esto con las paredes de una casa de un piso de 116 metros cuadrados de concreto. Para construirla, se necesitarían cerca de 40 toneladas o 17 metros cúbicos de concreto, incluyendo los bloques de hormigón. Es una estimación baja, pero nos dará una idea aproximada. Si hubiera construido mi casa con paredes de concreto, habría agregado 4 toneladas más de dióxido de carbono a mi balance de carbono. En total, tenemos 5.6 toneladas para los cimientos y 4 para las paredes, lo que suma 11.6 toneladas. 6 toneladas de dióxido de carbono, emitidas solo por la estructura, sin incluir el aislante y otros materiales. Al hacer los cimientos de mi casa con Tecnopieux, emitieron 0.4 toneladas de dióxido de carbono y mi estructura en contenedor marítimo de impacto neutro. En teoría, he ahorrado 10 toneladas de dióxido de carbono en comparación con una casa de concreto. Pero no ha terminado, todavía necesita aislarse. Hablemos ahora de la aislación de estas paredes. No importa la casa que elijas construir, puedes elegir cualquier aislante. En conclusión, en lugar de comparar contenedores, madera y concreto, compararemos los distintos aislantes. La mayoría de las casas están aisladas con poliestireno o poliuretano, aislantes derivados del petróleo, porque son aislantes baratos, eficientes y fáciles de instalar. Cada aislante tiene una ficha FDES con su impacto de carbono expresado en kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico de aislante. La producción, transporte e instalación de poliuretano emite 156 kilos de dióxido de carbono por metro cúbico. Para tener una aislación equivalente a la que puse en mi casa, tendría que poner 10 centímetros en el suelo, 15 centímetros en las paredes y 20 centímetros en el techo. Equivale a 54 metros cúbicos de poliuretano, es decir, 8,5 toneladas de dióxido de carbono. Para mi casa, elegí usar celulosa de guata en el techo.
Es un aislante hecho de papel de periódico reciclado con un bajo impacto de carbono de 4 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico. Para mis paredes elegí lana de madera, que tiene un menor impacto de carbono. Por cada metro cúbico de lana de madera utilizado, se eliminan 16 kilogramos de dióxido de carbono de la atmósfera. Y es normal, porque la madera es un producto vegetal que va a absorber dióxido de carbono durante su crecimiento y luego lo almacenará toda su vida. Y para mi suelo, desafortunadamente, tuve que usar poliuretano porque no encontré ninguna otra solución en mi caso específico, pero es totalmente posible usar algo diferente. En total, utilicé 40 M3 de WAD de celulosa, 28 M3 de lana de madera y 12 M3 de poliuretano. Por lo tanto, obtenemos 160 kilogramos de dióxido de carbono menos 448 kilogramos más 1.872 kilogramos, lo que nos da un total de 1,6 toneladas de dióxido de carbono. Si se hubiera elegido un aislante más ecológico para el suelo, como lana de madera, el impacto total de carbono podría haber sido de menos de 700 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico. En conclusión, elegir el aislante adecuado es crucial para tener una casa verdaderamente ecológica. En resumen, la construcción de mi casa habrá emitido 3 toneladas de dióxido de carbono, considerando las fundaciones, estructura y aislamiento. Y no sé cuántas toneladas más si tuviéramos que contar el resto. Sí, también deberíamos considerar el impacto de carbono de la carpintería. Entonces los vidrios, que son arena calentada a muy alta temperatura, pero también mi techo, por lo tanto, ya sean tejas de barro cocido, calentadas a muy alta temperatura, o el PDM, que es una lona de plástico hecha de petróleo. Incluye tornillos, escuadras, pladur, juntas y más. La lista es extensa. Siempre es menos que si hubiera construido una casa clásica de hormigón sobre una losa de hormigón e aislada principalmente con poliuretano. Allí habría alcanzado 20 toneladas de dióxido de carbono excluyendo el resto. Tracemos una línea. Imaginemos que el centro sería un equilibrio donde no tomaríamos más del planeta de lo que puede producir. Todo lo que esté a la izquierda se consideraría contaminante, ya que degradaría el equilibrio de los ecosistemas y la vida en este planeta. La casa de concreto estaría aquí, la casa contenedor estaría más cerca del centro, pero olvidamos lo que podría haber a la derecha. Casas que buscan mejorar, participar en la vida a nuestro alrededor en lugar de destruirla. ¿Cómo se compara la casa contenedor marítimo con la casa de madera en términos de ventajas y desventajas? Porque la madera de construcción tiene un impacto de carbono de menos 460 kilogramos de CO2 por M3. Cuanto más madera se use en la construcción de una casa, menos dióxido de carbono emitirá. Por supuesto, nuestros bosques deben estar bien gestionados y la madera no debe provenir de la deforestación, pero eso es otro tema. Para los cimientos de una casa de madera se pueden usar pilotes de concreto o tecnopilotes. Luego creamos una losa de madera que podemos aislar con algodón, celulosa o, aún mejor, lana de madera. Con tecnopilotes habremos emitido 1,4 toneladas de dióxido de carbono, pero con la estructura de madera y la lana de madera almacenaremos 3 toneladas de dióxido de carbono, lo que nos da una base a menos 1,6 toneladas. Para las paredes usamos madera en la estructura y lana de madera o paja como aislante. La paja es mejor por su menor impacto de carbono. 26. Para el armazón, seguimos utilizando madera y paja o lana de madera para el aislante. Si buscamos algo más ligero y económico, optamos por la celulosa de algodón. Pero vemos que cada gran etapa de la casa almacenará más carbono del que habrá emitido. Por lo tanto, llegamos a una casa con un balance de carbono negativo, una casa realmente ecológica que podemos poner a la derecha de la línea. Si regreso pronto a mi casa contenedor, aún he colocado 9 metros cúbicos de madera para el aislamiento de las paredes y la estructura. Así, he almacenado más de 4 toneladas de dióxido de carbono, compensando lo emitido con mi construcción. Por lo tanto, mi casa contenedor llega justo en medio de nuestra línea. Sabiendo que utilicé poliuretano para aislar mi suelo, si hubiera elegido un aislante más ecológico, bueno, habría pasado a la derecha. Pero bueno, no me gusta la derecha. ¡Qué indignidad! Es una vergüenza.
En resumen, si se presta atención a las fundaciones y al aislamiento, la casa de contenedores marítimos puede considerarse ecológica. Podría ser tentador afirmar que una casa de madera es más ecológica, ya que la madera almacena carbono. Entonces, sí, muy probablemente, excepto que no habrá suficiente madera para hacer todas las casas del mundo de madera. Por lo tanto, la lógica de reutilizar residuos o potenciales residuos para construir la estructura de la casa y ahorrar madera. Reutilizar lo que ya hemos producido para ahorrar otros recursos es bastante razonable, en mi opinión, ya sea en contenedor o con otras iniciativas. Eso me recuerda a Earthship, la casa ecológica por excelencia. Fundaciones con neumáticos reciclados y tierra, aislantes ecológicos, madera muy poco procesada para hacer la estructura y mucha recuperación para hacer las paredes y las carpinterías de la casa. El Earthship también es una casa autónoma en electricidad y agua potable, mediante la recuperación de agua de lluvia. Es una casa que tampoco necesita calefacción o aire acondicionado porque es pasiva. Y sobre todo, el Earthship produce alimentos. Aquí realmente estamos al final de nuestra línea de ecología. Evidentemente, todos los números mencionados en este video son parciales. Los datos varían según las fuentes y probablemente omití varios elementos. Lo que hay que recordar es que, al final, la casa clásica de hormigón emite mucho dióxido de carbono, pero solo la mitad es debido al hormigón. La otra mitad dependerá principalmente del aislamiento utilizado. Por lo tanto, una casa con contenedores marítimos puede ser ecológica si y solo si prestamos atención a usar aislantes ecológicos, donde una casa de concreto siempre estará a la izquierda de nuestra línea. Por otro lado, las casas hechas con materiales biológicos que almacenan carbono siempre serán más ecológicas que las casas de contenedores y de concreto. Incluso podríamos llevar la reflexión un paso más allá diciendo que una casa ecológica es una casa que no es demasiado grande, que no ocupa mucho espacio en la naturaleza, incluso la nutre plantando, por ejemplo, un jardín bosque a su alrededor. También será una casa que no consumirá mucha energía para mantener a los habitantes en su interior, y que, durante toda su vida útil, no emitirá dióxido de carbono, no consumirá recursos, y que, al final de su vida, podrá ser reciclada o reutilizada. Existe un ciclo de vida completo para analizar, pero la reflexión debe ir mucho más lejos. Espero que todas las reflexiones que compartí en este video te ayuden a alimentar tus reflexiones. Gracias a todos y todas por ver este video hasta el final. Suscríbete, es crucial. Nos vemos en el próximo video, probablemente sobre casas contenedor o paneles solares. Adiós.